Continuamos entonces con la programación, pero antes de pasar a ese punto quería extender nuevamente mis saludos a los senadores presentes, al doctor Pablo Catatumbo, también a Marcos Daniel Pineda, y de la Cámara de Representantes nos acompaña Modesto Enrique Aguilera Vides, también Eduard Giovanni Sarmiento y el alcalde de Agustín Codazzi, el doctor Omar Enrique Benjumea. Gracias por sumarse al Congreso Ganadero en su versión número 39. Y mientras nos organizamos para el segundo panel, titulado Ganadería y Medio Ambiente, la verdad sobre los mitos acerca de la ganadería en la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. Modera José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, abogada y magíster en Medio Ambiente. Un futuro sin vacas es la solución para el planeta y poder salvarnos. ¿Competimos vacas y humanos por comida? La ganadería acaba con el agua dulce del planeta. ¿Las dietas veganas son la solución contra el cambio climático? Nos acompañarán en este conversatorio Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, abogada y magíster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas de la Universidad Complutense. Claudia Vázquez Marazani, directora de Nature Conservancy, TNC, para Colombia y Ecuador, abogada especializada en Derecho Ambiental. Peter Siegenthaler, gerente del Banco Mundial para Colombia, economista especializado en gestión de finanzas públicas. Manuel Gómez Vivas, coordinador general del Programa Ganadería Colombiana Sostenible de Fedegan, médico veterinario. Este panel será moderado por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, abogado especialista en ciencia política y columnista del diario El Tiempo. Este panel lo conduce José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Bienvenido, tiene usted la palabra. La dinámica es, ustedes establecen la charla y ya tenemos un espacio al final para las preguntas que puedan tener alguno de los asistentes, y las vamos a tener de manera digital y también a puño y letra. Entonces, para usted es el escenario. Muchas gracias. En realidad es para ustedes. Mil gracias a Fedegan por esta invitación a Noticias RCN para poder hacer parte de este evento tan importante, muy noticioso además, sobre todo desde la noche de ayer. Y para nosotros, desde Noticias RCN, siempre es un gusto estar del lado de ustedes, cerca de los ganaderos de Colombia. Ustedes saben que hemos creído en este sector, que hemos respaldado a este sector desde siempre, y por eso mismo es tan importante poder venir a conversar cara a cara con todos ustedes. Pero adicionalmente, gracias. Adicionalmente, el tema que nos trae, que nos convoca aquí, pues resulta tremendamente desafiante, pero absolutamente urgente de abordar. Y en ese sentido, yo le oí al señor presidente ayer un par de frases que quizás ponen en contexto esta discusión, pero adicionalmente pueden ser las frases que también tengan ambientalistas allá afuera o ciudadanos comunes y corrientes, y por eso es importante hablar de este tema con toda la franqueza posible. Dice el señor presidente, la principal rama económica que produce una situación de contaminación en los países desarrollados no es el uso del carro, no es la cantidad de fábricas que necesitan de esa energía para hacer esa industria de esos países, sino es un tipo de ganadería y un tipo de agricultura cuyo camino nosotros ya no podemos ni debemos imitar. Y también decía anoche, esa actividad nos acerca a la extinción de la especie. Pero, ¿cómo abordar este asunto sin caer en dogmatismos, pero también teniendo en cuenta la responsabilidad enorme que tiene un sector como el de ustedes en la protección en lo posible del medio ambiente sin perjudicar las fuentes de empleo que generan, la productividad que generan para un país como Colombia?
así como cuando hablamos de minería, la pregunta es, ¿se puede hacer minería responsable? Igualmente vale la pena preguntarse si se puede hacer ganadería responsable. Y seguramente la respuesta es que sí, pero ¿cómo? ¿Cómo aterrizamos ese concepto? Es lo que queremos desarrollar en los minutos que viene con cada uno de ustedes, expertos en este tema. Doctora Andrea, quiero comenzar con usted para no echar mucha cháchara más y para ir directo al grano y a las preocupaciones de los ganaderos que aquí están asistiendo, hablando de ese asunto del sello ambiental, de los mecanismos que hay para que cada día más ganaderos pudieran aplicar y acceder a la posibilidad de tener ese sello ambiental. Doctora Andrea, tiene usted la palabra. Juan, buenos días. Buenos días todavía. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Fedegan por la invitación. En lo que decías con anterioridad, hay muchas frases que encierran lo que quiero contarles que tú me antecedías en tu introducción. Primero que nada, como todos aquí sabemos, todo el gremio sabemos, en el marco pues, del Plan Nacional de Desarrollo que está vigente, y en ese Comité 040 ganadero, de donde se formuló y nació la norma técnica colombiana 6550, se derivaron muchas actividades importantes que precisamente están tratando de generar esa sostenibilidad en el sector ganadero. Claro, sabemos y como tú bien lo decías, no se puede llegar a unos puntos negativos de ninguna actividad antrópica, pero precisamente las actividades antrópicas, esta como cualquier otra, pues genera impactos, puede generar impactos en la salud, impactos ambientales, y no me refiero a esta en particular, sino a las actividades antrópicas en sí mismas consideradas. ¿Cuál fue el espíritu de ese sello ganadero? Es ver, mire, tenemos una actividad muy importante para el país que genera miles de empleos, 810.000 o más, por los datos que tengo, un aporte muy importante al PIB nacional en el marco de la agricultura, del marco pecuario únicamente también, y adicionalmente tiene unos propósitos de sostenibilidad muy marcados, como lo ha mostrado Fedegan. Incluso antes de entrar al panel, revisaba la publicación de Fedegan de la hoja de ruta de ganadería sostenible 2022-2026 y todo lo que podía analizar ahí se marca dentro de la competitividad sostenible. Entonces, dentro de ese sello ambiental colombiano con enfoque en ganadería sostenible, que lo que busca es poder promover una actividad en ganadería que sea sostenible, pero que asimismo pueda preservar los recursos naturales, lo que se busca es esa armonización para que si bien se puedan desarrollar actividades, claro que sí, tiene que haber una transferencia de tecnología, tiene que haber un tipo de innovación que le permita al ganadero generar ese plus, que es una inversión además para ellos, eso es clarísimo, pero que también puedan recoger unos beneficios de hacer esas actividades sostenibles, no solamente en el marco de saber que tienen una responsabilidad ambiental, una responsabilidad social, en donde están generando menor impacto al ambiente, sino que también puedan tener como una retribución a esas buenas prácticas sostenibles dentro de la ganadería. En ese marco también se reconoce, por supuesto, que Fedegan en este momento se encuentra avanzando las auditorías y también certificaciones de 12 predios ubicados en Córdoba, y esto va a permitir que también más ganaderos vayan conociendo ese proceso y se vayan adhiriendo al proceso o al trámite del sello ganadero. ¿Qué es positivo aquí y qué es no un obstáculo para nada, sino también como un camino, una hoja de ruta importante a seguir? Hay que sentarnos, hay que planificar una muy buena hoja de ruta donde los ganaderos puedan identificar con mucha claridad y de manera muy óptima el camino a seguir para adquirir esos beneficios o encontrar en ese sello ganadero unas verdaderas posibilidades de que en el negocio, en el sector, que se vea mucho más allá, se vea en el marco de lo sostenible, pero que también represente unas posibilidades benéficas para los mismos, al medio ambiente, al negocio, a la actividad trópica como tal y por supuesto a la gestión adecuada pues, de todo el marco pecuario bovino que en este momento nos… Déjeme la preciso ahí porque es que a veces en este país nos perdemos tanto en los enredos y en los trámites burocráticos y las cosas se hacen prácticamente en el sector público como para que nunca funcionen. En el caso del Ministerio de Ambiente, ¿usted le puede decir a los ganaderos que están aquí presentes que hay mayores facilidades para acceder a ese sello ambiental colombiano, que hay obviamente rigurosidad en el examen de todas las condiciones, pero que de todas maneras es fácil hoy por hoy acercarse al Ministerio de Ambiente?
Claro que sí, y no solo al Ministerio de Ambiente, sino también al Ministerio de Agricultura, ha sido como un desarrollo de la mano, pero que es precisamente lo que busca el sello. La norma técnica colombiana nos da unas indicaciones precisas, con mucho rigor técnico en el marco de su contexto, contenido y espíritu de la norma técnica, que lo que permite es dar un paso a paso de esa consecución del certificado y qué requisitos se necesitan y qué beneficios podemos obtener. Eso también, esa, digamos, formalización, ese aterrizar el contenido de rigor técnico a una norma, valga la redundancia técnica, le permite al ganadero también conocer cuál es el paso a paso y evitar de pronto esos desgastes burocráticos en que podemos caer normalmente cuando hay una multiplicidad de normas, pero lo que permite es, mire, vamos camino a la sostenibilidad, esta norma técnica se constituye, podríamos decir, como un reglamento para saber qué debemos hacer, este es el proceder y con base a esa norma técnica es que nosotros podemos, de la mano de las instituciones, poder guiar también al sector para que se cumplan esos propósitos, pero también para que tengan beneficios en su actividad y también en la parte económica. Andrea, gracias. Ya seguimos desarrollando este tema. Javier Sabogal, director de Bosques y Uso del Suelo de la Embajada del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido, Javier, ha sido tremendamente comprometido también con la idea del proyecto de la ganadería sostenible colombiana y lo han apoyado. Pero muchos de los que están aquí dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para que esa alianza se profundice? ¿Hay manera de que esto pueda seguir adelante y sigamos teniendo esos beneficios, digamos, de lo que ustedes ofrecen desde el gobierno del Reino Unido hacia Colombia y hacia la ganadería colombiana? Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias, Fedegan, por la invitación. Muchas gracias por estar en el panel también con TNC, con el Ministerio, Banco Mundial, porque precisamente con TNC y el Banco Mundial es que hemos venido trabajando este proyecto de ganadería sostenible en Colombia. Digamos, hemos sido aliados por varios años, entre 2012 y 2020. Por ejemplo, el Reino Unido participó con más de 15 millones de libras en este proyecto, que ha tenido resultados muy interesantes. Más de 4.000 fincas, se absorbió carbono en estas fincas por los sistemas silvopastoriles que mencionan, de alrededor de 1 tonelada. También mejoró la productividad, más de un 17%, ganancias por hectárea de más de $500 y un impacto en alrededor de 38.000 hectáreas que pasaron de suelos degradados a sistemas silvopastoriles. Pero 38.000 hectáreas siguen siendo muy pocas en términos de toda la capacidad que tiene este país en terrenos de ganaderos. Y ahí lo que tenemos que pensar es cómo escalamos, cómo vamos más allá, cómo estas buenas prácticas trascienden y llegan a más áreas. Y una de las grandes barreras claramente es la financiación. Digamos, eso tenemos que tenerlo claro. Estos proyectos duran entre 5 o 7 años en tener ya retornos, entonces al inicio para mucha gente pues se le dificulta poder empezar con estas prácticas. Entonces nosotros desde el Reino Unido hemos buscado cómo podemos ayudar en estos temas, en ayudar en inversiones para asistencia técnica. Eso es gran parte de lo que necesitamos, que se entienda esto, cómo se hace, cómo funcionan los sistemas silvopastoriles, e incentivos para que haya inversión privada. En específico, tenemos un proyecto que se llama Partnership for Forests, que es como alianzas por los bosques, que tiene distintos temas. Ahí hemos apoyado incluso temas como bancos de hábitat, entre otras cosas, pero acá este proyecto está enfocado en pymes, que nos parece importante porque ese es como de verdad el sector al que queremos llegarle, y lo estamos haciendo con Bancolombia, que es un banco líder en materia de créditos verdes, créditos sostenibles. De hecho, el banco tiene, por ejemplo, líneas de créditos en transporte sostenible, en energía renovable, y nosotros queremos trabajar con ellos para aumentar la oferta de créditos verdes. En este caso, específicamente para el tema de ganadería. Ahí tenemos un proyecto que es del orden de 450.000 libras, que estamos trabajando con ellos, como les digo, que incluso incluye a Fedegan. Ahí estaba hablando con Manuel, están ahí a puertas de firmar el convenio Fedegan y Bancolombia para este tema, para poder tener una línea de crédito enfocada en pymes que incluya la asistencia técnica. Pero precisamente ahí es donde hemos encontrado barreras. Digamos, para un pequeño productor, el tema de la asistencia técnica, aunque sea muy importante y demás, que quede en el crédito, a veces le parece una carga difícil de tener. Entonces estamos tratando de mirar cómo abordamos esos temas enfocados en la pyme. Pero también hay otros temas en los que hemos venido trabajando. Hay un proyecto que se llama Mobilizing Finance for Forests, que es como movilizar recursos para forests,
que es a nivel global. Es un proyecto grande del Reino Unido, más de 150 millones de libras, que busca apalancar inversión del sector privado en distintos proyectos asociados a parar deforestación y mejorar también los suelos, entre otras cosas. Aquí nosotros buscamos apoyar fondos con temas de concesiones, ahí tenemos apoyo, inversión de capital, pero también dentro de las inversiones que se hacen, entendemos que para poder potenciar esa financiación se necesita también algo de subvención. No creemos que nosotros podemos seguir trabajando únicamente con grants o recursos de alguna manera regalados, porque eso no es sostenible, pero sí sentimos que las subvenciones son importantes para poder dar ese impulso. También incluye un 5% de crédito. Aquí estamos hablando de proyectos más grandes, del orden de 5 millones que puedan acceder a financiamiento y que tengan esa capacidad para ese financiamiento. Y lo interesante es que este proyecto está trabajando con un fondo holandés que ya hizo su primera inversión en Colombia. Y esa inversión precisamente es en el sector ganadero. No sé si ustedes conocen la Hacienda San José en el Bichada. Esas prácticas que se están desarrollando allá, que son muy interesantes, de avanzada en términos de protección, restauración de bosques, fomentar inclusión social y demás, han tenido el apoyo de este fondo que les digo, que también, como también les menciono, tiene financiación del Reino Unido. Entonces estamos buscando formas de apalancar recursos para hacer que el sector ganadero mejore sus prácticas, pero en todo caso, que es lo importante, se escalen de manera que puedan ayudar a detener la deforestación en las barreras y demás, que sean como una barrera en todo caso, y que también mejoren la productividad del productor, que también es súper importante. Si no se mejora su productividad, va a ser difícil que se metan en estos proyectos. Óigame, Peter, también obviamente desde aquí, desde este Congreso de Ganadería, muchos de ustedes están diciendo, pero es que hemos puesto mucha plática también en todo el tema de la adaptación al cambio climático, de seguridad alimentaria. Todos esos esfuerzos evidentemente están demandando muchos recursos y los ganaderos de Colombia los están asumiendo, pero obviamente necesitamos de la mano de entidades como la suya, la que usted representa en este país, el Banco Mundial. Cuéntenos si dentro del portafolio del Banco Mundial se están reflejando esas tendencias y esas necesidades para ver si nos llega más plática y podemos seguir avanzando en ese respeto del medio ambiente, adaptación al cambio climático, pero al mismo tiempo aprovechamiento de una actividad que pareciera indispensable para un momento como este y para un país como Colombia. Peter, adelante. Hola. Sí. Bueno, buenos días. Un gran gusto estar aquí con todos ustedes. Un gusto estar con el panel también. Gracias por la invitación, Fedegan. Por la pregunta, tal vez empiezo por lo grande, ¿no? Y creo que no hay duda de que el sector de ganadería, su sector y un poco su evolución hacia el futuro tenga un rol fundamental para, pues, diría incluso el futuro de la humanidad, ¿no? Lo que pasa en ese sector. Son palabras grandes, pero sí creo que hay un consenso, ¿no? De lo que pasa en ese sector va a ser crítico para la seguridad alimentaria en el mundo, va a ser crítico para la protección de los recursos naturales, va a ser crítico para qué podemos hacer en cuanto a la mitigación del cambio climático, adaptación también, y también va a ser crítico para la inclusión, ¿no? Para la inclusión socioeconómica en países como el suyo. Y es un poco en ese contexto que nuestra institución ha invertido muchos recursos y de una forma creciente a nivel mundial en el sector. O sea, nosotros hemos multiplicado por 5 nuestras inversiones en el sector en los últimos 12 años y hemos llegado ya a un promedio de $700 millones a nivel mundial que hemos invertido. Y si aterrizamos esto a Colombia, y voy hacia más directamente respondiendo a la pregunta, pues primero, de nuevo, hay un reconocimiento que el sector
suyo, el sector de la ganadería tiene una altísima capacidad para aportar a los diferentes objetivos de desarrollo que se puso el país, ¿no? Pero también es cierto que solo se va a lograr eso si los modelos productivos se van a basar en las tecnologías de ganadería sostenible, que ya de hecho están probados en el país, como Javier también dijo, hay experiencias, hay evidencia de que se pueda producir de forma eficiente, productivo, la carne y la leche y al mismo tiempo proteger el medio ambiente y reducir o contener el efecto de emisiones del sector. Entonces, un poco con esa convicción que hemos apostado mucho en el sector, hemos acompañado el desarrollo tecnológico en el sector hacia la ganadería sostenible. Y tal vez ahí un poco más elaborando sobre qué hemos hecho, no quiero repetir mucho lo que se dijo sobre el proyecto de ganadería sostenible, porque de hecho son alianzas muy amplias y fuertes que han apoyado ese proyecto. Pilotos muy importantes que han generado estas experiencias, ¿no? Y más allá de los números que nos contó Javier, creo que tal vez nosotros el valor principal que vemos es que se ha validado ese modelo de adopción de sistemas agropastorales. De alguna forma se han generado plataformas de diálogo, ¿no? entre todos los participantes, entre todos los sectores privados, públicos, y se ha creado como un marco político, ¿no? para la transformación sostenible de la ganadería, ¿no? Y pues creo que también se han construido las bases de conocimientos, ¿no? que se requiere, ¿no? Pero creo que sí, el gran desafío es cómo escalamos, ¿no? Porque no estamos a la escala claramente, como dijo Javier. Y ahí pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a este alcance nacional? ¿Cómo apalancamos sobre las experiencias y los conocimientos que ya existen gracias a estas experiencias? Y ahí estamos, como Banco Mundial, estamos comprometidos, ¿no? en seguir apoyando o profundizando más bien esa colaboración Eso es clave, Peter, porque decíamos, bueno, muy bien por lo que ha hecho hasta ahora el Banco Mundial, pero ¿vienen más recursos, viene más plática para apoyar todos esos esfuerzos? Sí, Bueno, pero buena digo, noticia, ¿cómo vienen esos recursos? Primero, hay iniciativas que estamos ya implementando y apoyando, como el Fondo Biocarbono en Orinoquía, ¿no? Donde más o menos tenemos la misma alianza con los mismos actores. Eso más bien es de nuevo como profundizando estas experiencias, ganando más conocimiento, pero de ahí creo que, creo que para verdaderamente escalar eso, creo que ya entramos al apoyo a la política y a los sistemas pues, públicos, ¿no? de política en el sector, y ahí estamos justo en discusiones con el Ministerio de Agricultura de preparar un nuevo proyecto que será financiado con recursos del Banco Mundial, que pues es más amplio, pero también obviamente cubriría el sector. Muy interesante, Peter, gracias. A todas estas, Claudia, yo me preguntaba, bueno, ¿valdría la pena aterrizar también en términos muy concretos y puntuales cuál viene siendo la importancia de la protección y conservación de la biodiversidad en los paisajes ganaderos? Que evidentemente tenemos ahí un pendiente y una deuda, pero también se ha avanzado seguramente por parte de muchos ganaderos en eso. Pero ¿cuál podría ser en síntesis para usted esa importancia de la conservación de la biodiversidad en esos paisajes ganaderos? Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí con nuestros socios pues, de la Alianza por la Ganadería Sostenible. Pues es una pregunta muy importante porque en general nos decimos, es la ganadería la que tiene que cuidar a la biodiversidad, pero también tenemos que ver cuáles son los beneficios de hacer eso, ¿no? Porque finalmente
Aquí no se trata pues de hacerlo solamente por el hecho de cumplir con unas metas, sino porque conservar esa biodiversidad es muy importante para el mismo paisaje ganadero. Entonces, antes de seguir con algunas precisiones, quisiera decir que para nosotros, desde la organización que represento, un paisaje ganadero tiene que ser más allá del predio, ¿cierto? Cada uno de ustedes pues tiene sus fincas ganaderas, pero tenemos que hacer un esfuerzo por poderlo contemplar dentro de una integralidad, ¿cierto? Un paisaje ganadero es más allá de la misma finca y hay que poder pensar en las consecuencias que esto tiene para el resto del paisaje. Como bien han dicho, pues la ganadería es una de las principales actividades de este país. Si mis cifras no están mal, creo que hay 39 millones de hectáreas en este país en donde se puede o de alguna manera hay una actividad ganadera. Eso es un montón. O como dice un compañero, un jurgo. Más de 600.000 predios están dedicados a la ganadería y en general la gran mayoría son predios considerados pequeña o mediana ganadería. Entonces, realmente el potencial del sector ganadero para conservar la biodiversidad es gigante, incluso mucho más que cualquier otro sector. Es el sector que realmente tiene ese gran potencial. Pero, obviamente, la pregunta está en cómo hacerlo. Ese potencial se hace realidad siempre y cuando haya una planificación y una planificación correcta de este paisaje ganadero y donde haya también pues unas actividades que sean compatibles con la vocación misma de los predios de los cuales estamos hablando. A lo que voy con esto es que no se puede hacer ganadería sostenible en cualquier parte y no en cualquier parte de nuestro país se puede hacer ganadería convencional, ¿cierto? Pero la realidad es que está en algunas regiones de este país en donde, según las determinantes ambientales que organizaciones como la mía conocemos, pues no debería haber ninguna actividad ganadera. Perdóneme, le interrumpo ahí, Claudia. En ese sentido, el Estado se ha quedado corto en definir dónde sí y dónde no y acompañar ese proceso de una manera que resulte también sostenible y comprensible para las personas que lo están haciendo, quizá de buena voluntad, sin saber exactamente que están causando, digamos, un daño mayor al de su propio beneficio. Es una muy buena pregunta y no lo puedo contestar por un sí o por un no, porque hay una cantidad de factores que hacen que finalmente nosotros como población pues estamos haciendo actividades ganaderas en donde no deberíamos según esas determinantes ambientales. Ya hay, sin embargo, pues unos criterios y unos parámetros establecidos por la UPRA, lo cual pues ya determina pues esa frontera agrícola o agropecuaria en donde sí se pueden realizar estas actividades. Desde nuestro punto de vista, la UPRA requiere incluir algunas capas de esos determinantes ambientales para tener una planificación ambiental del territorio aún más precisa. Eso no quiere decir que hay que salir de un día para otro de donde, según nuestros criterios, no debería haber una actividad ganadera, sino que esa actividad ganadera puede justamente hacer una transición hacia una actividad silvopastoril o regenerativa o sostenible, en donde habrá unos beneficios y fue eso justamente lo que en el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible quisimos demostrar en 12 departamentos del país, 12 departamentos distintos con condiciones sociales y ambientales completamente diferentes, 10 años para demostrar lo que sí funciona y lo que no funciona. No voy a decir que fue una labor fácil, obviamente, y Fedegan lo sabe más que nadie, pero sí se logró demostrar, como bien decía Javier al inicio, pues que hay, o por lo menos de las cifras que tengo conmigo, un 23% adicional de carga animal en los sistemas silvopastoriles en estos 12 departamentos donde se ejecutó el proyecto. Esto respecto de comparado con pasturas, digamos, convencionales o tradicionales. Obviamente, pues eso genera pues un aumento en el ingreso promedio por parte de los mismos ganaderos. Entonces, pues es algo que funciona, De nuevo, yo sé que no es fácil, pero
funciona. A partir del momento en que entendemos que una conservación de la biodiversidad en los paisajes ganaderos nos permite tener una retribución en abundancia y en productividad, pues entonces hay que buscar la manera de cómo podemos financiar y promover desde la política pública y desde la sociedad civil también cómo podemos escalar ese tipo de actividades. Se impactaron 38.000 o 39.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles. Eso realmente es muy poco comparado pues al potencial que tiene el país. Entonces, si lo vemos realmente como ese gran potencial, yo creo que lo que tenemos que buscar es cómo podemos aprovechar esta oportunidad. Tener unos paisajes mejor conservados en cuanto a su biodiversidad, pues tiene un montón de implicaciones positivas en cuanto a la calidad de los suelos, por ejemplo, la calidad del agua, la calidad de los pastos. La calidad de los pastos pues en sí representa ya una mayor productividad tanto en leche como en carne, entonces pues los beneficios son muy grandes, sin hablar de los beneficios que hay también para que el mismo paisaje ganadero sea un paisaje ganadero que se pueda, que sea el potencial también para reducir riesgos, porque todos ustedes han sufrido las consecuencias de los fenómenos de la niña, de los fenómenos del niño, tanto por sequías o por inundaciones, pero un buen manejo y una buena planificación de ese paisaje ganadero puede llevar a adaptarnos y ser mucho más resilientes y por lo tanto pues perder menos recursos, ¿no? Finalmente. Entonces pues esa es una de las ventajas. Lo último que quería mencionar sobre este punto es que la implementación de acciones de conservación dentro de los paisajes ganaderos tiene además un cobeneficio y es el de luchar contra la deforestación. No es un secreto para nadie y no me voy a referir únicamente al sector ganadero porque no es únicamente el ganado, sino el sector agropecuario en general, el sector AFOLU, es el responsable del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo del país, sino pues del mundo. Realmente, entonces, nos enfocamos mucho en la transición energética, etcétera, lo cual también es fundamental, pero para mí estamos poniendo la atención en donde no es. Creo que este es el sector que tiene ese enorme potencial para poder no solamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y como muchos seguramente están pensando en este momento, pero si Colombia es responsable de una porción muy pequeña. Pero el problema es que nosotros estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Cada uno de ustedes tiene muy seguramente alguna consecuencia, han perdido millones y millones de pesos, han perdido animales, han tenido que desplazar animales porque hay inundaciones o porque hay sequías. Y pues ese es el problema de no incorporar dentro de todas nuestras planificaciones, tanto del sector como de los predios, pues esos determinantes ambientales. Claudia, pero un poco para concretarle y darle la palabra a uno de nuestros anfitriones, cuando uno se pregunta lo mismo en minería, y vuelvo al comienzo, que en ganadería, ¿sí se puede hacer una ganadería responsable? ¿Ese es un camino? O como dicen algunos otros, lo que hay es que tratar de eliminar cuanto más se pueda la actividad. No, nosotros sabemos y tenemos, pues la organización que represento es una organización basada en ciencia, entonces pues los 10 años de implementación del proyecto nos han llevado a tener una información muy sólida que permite ahora a los tomadores de decisiones, así sea a nivel de los predios, ustedes como dueños de sus fincas, como a nivel político, que nos permiten demostrar que sí se puede hacer una ganadería. La silvopastoril es una de ellas, la regenerativa es otra de ellas, ahí hay pues todo digamos un abanico de posibilidades, pero sí sin duda se puede. Importante quedarnos con esa respuesta. Y precisamente, Claudia, pasémosle el balón del lado de la cancha a quienes nos deben algunas de esas respuestas. Manuel, en el caso concreto de Fedegan, y de nuevo, sin hablar mucha carreta, ¿cuáles cree usted que son las acciones con las que se están respondiendo a todos estos retos que estamos planteando desde lo ambiental, desde la cooperación internacional, para dar pasos hacia adelante?
o estamos muy rezagados? Confiésenos. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, yo diría que desde el sector ganadero, desde la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, hemos en los últimos casi 20 años, hemos venido ganando una conciencia ambiental muy fuerte hacia nuestros productores. Es un tema de comunicación, es un tema de mensaje, pero es un tema de responsabilidad. Acciones concretas, tenemos unos trabajos muy fundamentados, ya lo han comentado nuestros colegas panelistas, del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, pero no nos quedamos allí. O sea, 160.000 hectáreas en manejo sostenible, 38.000 de ellas en sistemas silvopastoriles, nos deja una enseñanza fundamental. Adicional a la productividad, a la conservación y el manejo del agua. Y es el talento humano. 25.000 personas de ellos en estos 10 años se fortalecieron, muchos de ellos, más de 1.200 técnicos y profesionales en ganadería sostenible. Y fue el capital semilla, llamémoslo así, para que hoy FEDEGAN muestre proyectos que está ejecutando de una forma acompañando muchos procesos de sostenibilidad. Ahora voy a mencionar algunos de ellos. Con el sector minero energético, con Ecopetrol, con Geopark, con Drummond, tenemos contratos específicos para hacer lo que sabemos hacer en productores, establecer ganadería sostenible, pequeños productores que mediante compensaciones voluntarias que se realizan, transforman su uso del suelo a sistemas silvopastoriles. Pero más que transformar el uso del suelo, entienden y comprendemos el tema de sostenibilidad. Necesitamos empresas que nos compren esos productos sostenibles, leche, carne, quesos. Necesitamos, y lo estamos haciendo en estos programas, mejorando los ambientes, ya lo ha dicho Claudia, no bajo efecto predio, sino bajo efecto paisaje. Entonces, ahí hay acciones desde ese sector. Tenemos otras acciones muy concretas desde FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, bajo los aspectos de extensión, los aspectos de educación e investigación, con programas como la Agencia de Desarrollo Rural, trabajando con la FAO, cerca de 4.000 productores trabajando hacia la ganadería sostenible en los departamentos de Nariño y Cundinamarca. También, desde el Fondo Nacional del FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, se trabajan y se está trabajando con la Gobernación de Cundinamarca. Productores que han sido, digamos, han revisado toda la parte metodológica de gases de efecto invernadero, que una etapa inicial diagnóstica y otra de implementación. Y aprovecho para comentar ahí el tema de gases de efecto invernadero. Claro, nos tildan muchísimo de no coma carne, no tome leche, es acabar el mundo, pero nosotros como ganaderos comprendemos, divulgamos y sabemos que somos de los pocos sectores en el mundo, no en Colombia, sino en el mundo, que es capaz de mitigar, de absorber las emisiones de nuestros bovinos. Una ganadería sostenible que ya tenemos mucho más, tenemos 750.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles no intensivos como árboles dispersos en Colombia y sigue creciendo, pues nuestros productores, y ese mensaje lo entregamos a todos, sí, nuestros bovinos emiten metano, por supuesto de sus eruptos, del estiércol, óxido nitroso también, pero todas esas emisiones que pueden ser 1.5, 2 toneladas de un bovino adulto por año, se están mitigando y absorbiendo por lo que hemos visto en todas estas imágenes, árboles en potreros, primeros estratos de gramíneas y leguminosas, arbustos, áreas de conservación, manejo adecuado del agua. Eso no es un discurso, definitivamente es una realidad de nuestros ganaderos. Pero venga, Manuel, dígame la verdad. La ganadería hoy está siendo más contaminante que la industria, que los camiones, como dicen algunos, para no ir más lejos, el presidente de la República de Colombia. No, digamos, hoy la ganadería participa con el 14.8% de las emisiones, para ponerlo en cifras, de las emisiones a nivel nacional. Pero ¿qué sucede? Se lo voy a colocar con este ejemplo. En una hectárea
podemos absorber 5, 6, 7 toneladas de CO2 equivalente al año y teniendo unos 2 bovinos por hectárea, que ya es una carga alta, pues tenemos emisiones de 3 millones de toneladas. Saldo, nos ha quedado 2 millones en un balance negativo, ha quedado absorbido allí. Luego no es así. Lo podría decir con otro ejemplo. Una camioneta, no quiero colocar marcas ni demás, pero una camioneta de los últimos 10 años emite tanto al año, ¿cierto?, que requeriría 25 bovinos al lado para igualarla. Pensémoslo de esa forma. Una camioneta puede estar emitiendo el equivalente a 25 bovinos adultos nuestros. Luego, hagan la cuenta, entre carros, vehículos y demás, nosotros somos una parte muy importante de la solución al cambio climático. Ahora le pregunto a Claudia si le quedó sonando esa versión o si tiene de pronto una distinta. Seguro que sí, Claudia. Pero le quería preguntar también antes que eso a Javier, porque tanto Manuel como Claudia mencionaron las ventajas de los sistemas silvopastoriles y eso pareciera acercarnos a los objetivos que queremos en materia de mitigación y reducción de los efectos negativos que produce el cambio climático. ¿Cómo avanzamos hacia allá, Javier? Digamos, claramente los sistemas silvopastoriles tienen un rol. Digamos, acá ustedes han venido con la discusión sobre el impacto de la ganadería en materia ambiental y este congreso en últimas también habla de cómo derribar mitos. Y claramente hay unos mitos que se han planteado, digamos, muchas veces cuando se habla de deforestación en la Amazonía, se habla del sector ganadero y en gran parte es el tema de acaparamiento de tierras. Digamos, esas son lógicas que hay que mirar también cómo las discutimos, pero también hay que tener claro que el sector ganadero sí tiene un rol. Digamos, cuando se hacen prácticas insostenibles de ganadería extensiva, hay un impacto y hay un impacto de deforestación claro y directo de la ganadería. Y eso hay que reconocerlo. Y en ese sentido también hay que mirar qué apuestas podemos seguir haciendo para mejorar esa ganadería extensiva a prácticas como las que ya han mencionado. Ahora, eso yo también lo quisiera vincular con otro tema que vos lo planteaste a la entrada, digamos, el tema de paz. Digamos, el vínculo entre paz, deforestación, es un vínculo muy cercano. Y aquí tenemos que aprovechar las dinámicas que se están dando, yo creo, para poder seguir potenciando eso. Desde el Reino Unido también queremos apostarle a esa discusión de paz, a esa discusión de parar la deforestación y mirar los vínculos entre los dos. Entonces, ya para entrar a la práctica, claramente los sistemas silvopastoriles tienen mucho que hacer en términos de mejorar la oferta, en términos de biodiversidad, en términos forestales y demás, en el paisaje, como lo mencionaba Claudia. Pero hay otras prácticas, como la regenerativa que también mencionó Claudia. Y nosotros en eso estamos también trabajando y apoyando proyectos. Uno en específico de un proyecto que tenemos que se llama el UK Pact, lo hacemos con el Éxito y con WWF, porque queremos también trabajar en toda la cadena. Digamos, cuando pensamos en ganadería, toda la cadena es muy importante. De hecho, el tema de trazabilidad creo que es uno de los temas más claves que el sector debería apostarle para precisamente ver, digamos, los consumidores cómo tienen más y mejor información para tomar esas decisiones. Pero volviendo al proyecto que les digo, es un proyecto de alrededor de 360.000 libras. Lo que estamos buscando es que las fincas en las que estamos trabajando con el Éxito vayan más allá. Son 193 polígonos donde hemos hecho una evaluación, digamos, de las mejores prácticas que se están haciendo y el proyecto como tal va a identificar dónde en estas fincas, en estos polígonos, se pueden hacer prácticas destinadas a mejorar el potencial en conservación, conectividad, restauración y también de especies de biodiversidad. Digamos, aquí no es únicamente las prácticas silvopastoriles de siembras y demás, sino ver bien en el punto de vista del paisaje cómo esto tiene un mayor impacto en términos de conservación, restauración y demás. Entonces es una apuesta clara que tenemos con el Éxito que estamos trabajando. Además de los análisis en los 193 polígonos, vamos a hacer pilotos en 5 de ellos para ver cómo funciona esto, cómo se hace y demás. Pero de nuevo, el tema de financiación es donde decimos cómo lo escalamos. Eso es lo clave. Además del banco que ya les mencionaba, digamos, acá también he visto imágenes de Finagro. Creo que, digamos, Finagro, el Banco Agrario, que son los que de verdad pueden llegar al territorio. Digamos, a veces tenemos barreras, como les decía, por ejemplo, con Bancolombia, de llegar a esas otras zonas donde
ellos de pronto no tienen el mismo acceso que tiene un banco agrario. Ahí tenemos que empezar a mirar cómo buscamos mejores formas de financiamiento, prácticas, extensionismo y demás, para que esto de verdad escale y se vuelva una apuesta para que sistemas celopastoriles, sistemas regenerativos, un mejor cuidado del paisaje en fincas ganaderas se vuelvan algo importante que ayude a parar deforestación y, por supuesto, al tener mejores oportunidades económicas, por ejemplo, en la compra de tierras que se está hablando de Fedegan con el gobierno, ¿qué van a hacer los agricultores que van a llegar después? Porque muy posiblemente la mejor opción para ellos va a ser la ganadería, haciéndolo, por supuesto, mejor. Andrea, dice Javier, deforestación, y claro, evidentemente ese es otro de los problemas enormes o de los desafíos grandes que tenemos. ¿Se le ocurren, y estoy seguro que sí, algunas acciones concretas que de la mano el Ministerio de Ambiente y Fedegan pudieran desarrollar en contra de la deforestación? Juan, claro que sí. Bueno, primero quiero enfocarme un poquito, porque voy para el concepto de la deforestación y lo que me preguntas, y es un poquito lo que ya vienen hablando sobre los sistemas silvopastoriles. Yo creo que esto es un articulado conjunto, aunar esfuerzos que se ha venido dando ya un poco de vieja data y sobre todo en lo que venía hablando hace un rato respecto a la norma técnica colombiana. En esta norma Fedegan, tanto como con nuestras instituciones, participaron aunadamente, y yo creo que todas estas pequeñas acciones, no pequeñas, sino varias acciones, obedecen a ese fin también, la deforestación. Evitarla, reducir el impacto, rehabilitar territorios, aumentar su recuperación un poco más a niveles exponenciales. Yo creo que el sector ganadero ha venido haciendo unas acciones precisas que ha sido de la mano, por supuesto, con el gobierno, y eso se deriva en lo que ha venido sucediendo, lo que se ha venido expidiendo, las estrategias que se están desarrollando. Por ejemplo, el año pasado, en el 2021, con la resolución 126, que son los lineamientos de política para la ganadería sostenible, esto no es otra cosa que empezar a plasmar nuestro camino futuro a corto, mediano y largo plazo de lo que se va a resultar en una reducción importante de la deforestación. Acciones, claro, hay muchas, enmarcadas en estrategias, en hojas de ruta, en planes de acción, pero el marco de esa reducción de la deforestación es, por supuesto, el camino de la sostenibilidad. Y yo creo que Fedegan y, por supuesto, todos sus agremiados y sus diferentes actores están encaminados en ese propósito, y ha sido muy diciente que un sector que, si bien tiene o ha podido tener algunos impactos en las emisiones en las emisiones de efecto invernadero y demás, pues está trabajando es precisamente para ser sostenible, mantener un negocio y un gremio que finalmente le aporta mucho al país y a la comunidad en general, porque pues todos vivimos un poco también de eso, yéndose a ese camino. ¿Qué me parece muy importante? Que en el marco de los sistemas silvopastoriles podamos hacer esa reconversión un poco saludable a lo que es mantener esa integralidad del paisaje. Y como bien lo decía Claudia, no es solamente digamos el potrero, el territorio delimitado, sino toda esa integralidad, y esa integralidad nos requiere, por supuesto, esfuerzos a nivel gobierno de reforzar temas normativos, de reforzar políticas, estrategias, planes, hojas de ruta, también transferencia tecnológica, como lo mencioné hace un momento, asociatividad. Finalmente nosotros somos una integralidad en el territorio, y en ese mismo sentido, si no nos asociamos, pues también tenemos impactos acumulativos. Entonces es muy importante cómo dirigirnos a eso. Y lo quería decir así muy general, porque es que finalmente uno lo que tiene que decir es que todo el país, el sector público y privado, lo que hace es entretejerse para poder llegar al camino de la sostenibilidad. Son pasos grandes, yo creo que el sector ganadero está muy enfocado en eso hay que reconocerlo. Por supuesto, en todos los caminos para mejorar siempre hay un recorrido pendiente por hacer, pero yo creo que ese es el camino, esa es la dirección, y las políticas que han salido, las normas, las estrategias, la norma técnica colombiana, los esfuerzos de sostenibilidad de los ganaderos, y como te decía, yo me interesé mucho en mirar esta hoja de ruta que leí de Fedegan hace unos momentos, porque todos sus capítulos están enfocados en la sostenibilidad.
Incluso el apéndice de este documento, que seguro ustedes lo tienen a la mano, habla el tema de la paz total en los territorios, el tema de la reforma agraria, pero todo enmarcado en la sostenibilidad. Entonces yo creo que aquí te estoy respondiendo un poco las preguntas que me ibas a hacer, pero yo creo que el tejido está hecho, los avances están dados y hay que seguir continuando esa reconversión a lo silvopastoril con integralidad del paisaje, donde también podamos estimar las emisiones de efecto invernadero en potreros, tener una línea base también es muy importante, la asociatividad y también el financiamiento de proyectos silvopastoriles, agrícolas, pecuarios, como los negocios verdes, que nos permitan impulsar como este camino de la restauración de territorios y de la sostenibilidad del negocio. Sabe que me gusta, Andrea, y me gusta mucho además que toda esta discusión la estamos dando sin maximalismos, sin dogmatismos y ver, digamos, una disposición tanto de los ganaderos como del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el sector ambiental, a reconocer que se han hecho esfuerzos y que se puede avanzar a partir de esos esfuerzos o construir sobre lo construido, pues es muy importante. Ojalá otros funcionarios hacia arriba y hacia abajo piensen igual que usted en ese sentido y en esa dirección. Peter, de todas estas retos y desafíos que estamos evaluando en el escalamiento de una ganadería sostenible, ¿cuál le parece a usted que es el más importante en últimas a la hora de dar esta discusión? Bueno, en el fondo creo que tal vez todos de ustedes en el público podría responder esa pregunta mejor que yo, con sus experiencias personales, pero igual un poco de nuestra mirada más de arriba, si quieren, quería reiterar primero que aquí hay una agenda positiva, ¿no?, dentro de esta controversia, fuera de los dogmas, como dijo usted, ¿no?, una agenda positiva con mucha fuerza detrás, ¿no?, esa agenda de la ganadería sostenible. También, repito, las bases están sentadas, ¿no?, hay experiencias, hay conocimiento ya también, digo, hay mucho análisis, ¿no?, que acompañaron esas experiencias. Entonces es la base del conocimiento, está aquí, está en el país, ¿no? Entonces, de nuevo, el desafío de cómo escalamos, ¿no? Ahí, pues, yo creo que en cuanto a los retos principales, ¿no? Digo, claro, es acceso a tecnología, conocimiento, es habilitar esta adopción de las tecnologías para la ganadería sostenible. Pero en el fondo, el gran desafío es tener ese paquete de bienes y servicios públicos, ¿no?, que habilitan que el productor pueda hacer estas innovaciones que se requieren, ¿no?, que pueda adoptar esos conocimientos y de esa manera hacer más sostenible su producción, ¿no? Y ese paquete, pues, es la larga lista que hay en esa visión de la reforma rural integrada, ¿no?, que empieza con la formalización de la tenencia de las tierras, el acceso a los servicios de extensión, de asistencia técnica, los incentivos financieros, acceso a crédito, cobertura a riesgos, acceso a mercados, ¿no? Y creo que ahí, pues, nosotros, como mencionó antes, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para, pues, mejorar ese marco de políticas y de marco institucional para apoyar, para llegar a una mejor coordinación interinstitucional, para fomentar aún más estas alianzas público-privadas que hay en el país, y creo que particularmente para la ganadería sostenible, el tema que mencionó Javier también, de la trazabilidad, ¿no?, fundamental, trazabilidad, monitoreo, certificación, ¿no?, pensando también en cómo el sector puede, a través de la ganadería sostenible, asegurar un volumen de exportaciones mayores, ¿no?, en el futuro. Y creo que ahí, de nuevo, estamos hablando de un paquete de bienes y servicios públicos más fuertes, mejor coordinados, para que tengamos ese ganar-ganar entre
aumentar la producción, mejorar la productividad, mejorar la situación económica del sector y de todo lo que hay alrededor del sector, y al mismo tiempo la protección de los recursos naturales y reducir el impacto del clima. Muy bien. Claudia, no crea que se va a liberar de mi pregunta tan fácil. ¿La dejó convencida la respuesta de Manuel sobre el tema del impacto de la contaminación de la ganadería frente a otros sectores? Bueno, yo no tengo las cifras exactas acá, pero creo que hay que considerar algo cuando se dice que el sector agropecuario es el principal responsable de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son los que son responsables del cambio climático. Hay que considerar los de la misma producción, pero sobre todo lo importante es considerar aquellos que son emitidos por la presión que se hace sobre los bosques. En realidad eso es lo más importante, no es la actividad en sí, sino es la presión que la extensión de una frontera agrícola puede producirse sobre unos bosques. No hay mejor manera de evitar el cambio climático que conservando los bosques en pie y naturales. Eso no lo reemplaza nadie, no hay manera. Podemos hacer todos los esfuerzos posibles de reforestación, incluso de restauración, pero un bosque en pie natural es la mejor manera de frenar el cambio climático. Entonces, por eso muchos ojos están puestos sobre Colombia, pues porque el bioma amazónico está pues en gran parte de nuestro país, no únicamente Colombia es el responsable, pero por eso hay tantos ojos puestos sobre el bioma amazónico, porque en sí representa una gran parte de la solución al cambio climático. En la medida en que vayamos destruyendo ese bosque, así implementemos actividades que son, en el caso de la ganadería silvopastoriles, pues nunca va a ser suficiente. Ahí es donde la ecuación cambia, pero al mismo tiempo pues la ganadería y la agricultura pues también pueden ser parte de la solución, como lo decía inicialmente. Entonces, la idea no es satanizar la actividad, sino es ver cómo podemos planificarla, organizarla y producir de una manera diferente. Manuel, si hubiera, y ya vamos llegando al final de este panel, un mensaje que englobara de alguna manera todo esto de lo que estamos hablando, un mensaje claro para esta comunidad que nos acompaña hoy, inmensa por cierto además, y que también representa a cada una de las regiones de Colombia en materia de ganadería, ¿cuál sería ese mensaje para tratar de aumentar y profundizar ese esfuerzo que se está haciendo en materia de mitigación del cambio climático? Perfecto, pues diría que el principal mensaje que tenemos desde la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, es reconocer los esfuerzos de todos y cada uno de ustedes desde sus roles de productores, técnicos, profesionales, industria, transformadores, agregadores de valor, y toda esta comunidad ganadera requiere un reconocimiento por los esfuerzos que se hacen, porque los que estamos en el campo, los que en el día a día estamos allí presentes, pues sabemos que es un reto y un desafío muy grande, muy importante, manejar acciones desde el cambio climático, manejar acciones desde nuestros bovinos que hoy están en zonas muy anegadas. Encontrar mi finca con una película de agua de 5, 3, 2, 1 metro donde no pueden estar los bovinos. Eso es un desafío y lo primero que quiero darle y expresarle es reconocimiento. Pero también tiene que haber un mensaje muy fuerte hacia los compromisos que tenemos con el Estado. Las 10 millones de hectáreas que queremos reconvertir y trabajar en una intensificación. Se ha dicho, digamos para resumirlo, se ha dicho que sí, podemos ser más productivos. A mí me gusta trabajarlo con cifras siempre. Colombia produce 125 kilos de carne por hectárea año. En nuestros sistemas podemos llegar a ser 450 kilos por hectárea año. ¿Cómo lo logro? Pues mejorando cargas, mejorando ganancias de peso, pero eso es con comida. Y la comida la sabemos hacer. Entonces, no importa que esté en Nariño, no importa que esté en La Guajira o en algunos de los puntos, todo dentro de la frontera agropecuaria, tenemos que manejar hacia la productividad. Si de leche estamos hablando, nuestro doble propósito de 1.200 kilos de leche hectárea año
encontramos 3.000, 3.500 kilos de leche hectárea año. Pero también hay una responsabilidad muy grande y la asumimos desde la Federación en los acuerdos cero deforestación. Nosotros lideramos desde la Mesa de Gobierno y Gestión con el doctor Roberto Bruce, que fue uno de los hacedores, llamémoslo así, de estos acuerdos. Ahí estamos presentes, los acompañamos y queremos seguir creciendo. ¿Qué más podríamos decir para el mensaje para los productores? Estamos aquí, Banco Mundial, Reino Unido, Ministerio de Ambiente, TNC, nos faltó hoy a Enrique Murgueitio, nuestro aliado de CIPAP, el CIA de nuestro nuevo aliado en este momento, y tenemos una alianza tan fuerte que estamos trabajando para que podamos apoyar, canalizar recursos, cada dólar, cada euro, cada peso que llega, colocarlo al servicio de la ganadería. Un mensaje muy claro, la productividad toca llevarla de la mano, pero también quiero llevar un mensaje muy fuerte hacia nuestros amigos del Casanare en esos ambientes tan importantes como son la sabana inundable, Arauca, Casanare y otras zonas, pues ahí hay unos desafíos importantes hacia la biodiversidad. Ahí tenemos que conservar mucho de nuestros biomas, así como conservaremos la Amazonía, todas estas coberturas naturales con una riqueza ambiental tan alta, necesita, y eso lo estamos mirando desde Biocarbono, una mirada especial para saber que sí, la productividad es importante, pero la productividad se puede expresar en biodiversidad, en acompañamiento que se le da hacia ese avistamiento de aves. Tenemos, y lo han visto en nuestro playbook de Audubon, una alianza importante en los cuales están viendo ustedes los mensajes de ganadería para las aves, un canto a la sostenibilidad, un nombre muy hermoso que nos está diciendo: nuestros ambientes ganaderos, señores productores, vamos a conservar muchas especies porque aves migratorias mueren cuando tumbamos árboles vitales para ellos. Entonces, ¿qué mensaje querríamos también tener? Productores de la cría, necesitamos mejorar y tonificar no solo los ambientes sostenibles, sino disminuir los días abiertos de nuestras vacas. Que paran cada 2 años ya no es sostenible, que paran cada 14, 15 meses ya se acerca la sostenibilidad. Nuestros productores de la preseba, pues ya 6 kilos al mes no es sostenible de incremento, necesitamos superar los 18 kilos al mes. Eso es comida, eso es manejo, eso son sales mineralizadas, y ahí lo apalancamos mucho con nuestro programa de ganadería sostenible desde el Fondo Nacional del Ganado. Recursos perfectamente invertidos hacia la extensión, hacia el conocimiento y hacia irradiar todos esos trabajos. Estoy trabajando 2 sistemas, ¿no? Me faltan hablar de los doble propósito, que combinen muy bien esos ciclos, que produzcan leche y terneros, y aquellos que son cebadores, pues definitivamente es un renglón que tiene tantas altas y bajas por los precios que se dan, pero allí necesitamos acortar ciclos, y acortar ciclos es mejorar el cambio climático. No podemos tener ciclos de 40 meses desde que nace hasta que el bovino es entregado a una planta de beneficio. Ahí tenemos que hablar, y muchos de ustedes que están aquí saben que en 28, 30, 31 meses lo están logrando. Eso es una respuesta al cambio climático. Favorecer los consumos, y quiero hablar también de una alianza que tenemos con Minerva Foods y Fedegan, que con estos piloto, con la NTC 6550, con exactamente y con TEG y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendremos este año las primeras fincas certificadas en el sello ambiental colombiano, que van a ser es un certificado a predio, pero que va a tener en la etiqueta que le coloca Minerva Foods a ese container que se llevará a Chile, el primer container de ganadería sostenible para los mercados chilenos. Y con la apertura de Estados Unidos muy pronto, con la visita a EFIS que se realizó, pues empezamos a explorar ya no un commodity como lo estamos vendiendo, sino con mucho orgullo mostrarles, señores ganaderos y ganaderas, que Colombia lo hace sostenible, que somos pastoriles y que esa carne muy pronto esté en la Unión Europea, por supuesto en los mercados asiáticos y
en los mercados americanos. Hay un mensaje fuerte de agradecimiento. Tenemos una comunidad ganadera que supera los 250.000 productores en los canales de WhatsApp que tenemos, que reciben todas estas comunicaciones, que hoy nos están viendo. Y creo que la India lo mostró con creces, la forma de disminuir pobreza, de mejorar los estándares, es la educación. Y en la educación, bueno, ya me extendí mucho, pero en la educación quiero decir que con Área Andina tenemos unos trabajos fuertes hacia nuestros técnicos y tecnólogos, que ya lo hemos visto, hacia la ganadería sostenible, pero con muchas universidades tenemos con la educación de preescolares, de niños, de infantes, que miren con orgullo que consumir carne, que consumir leche, tiene todas las bondades para que tengamos un país tonificado, sin hambre y en paz. Muchas gracias. Pues Manuel, gracias. Y ahí estoy viendo el letrerito, finalizó el tiempo. Creo que con esto concluimos el panel. No sé, Manuel, si hay espacio para alguna pregunta o… Sí, no sé. Hay un código QR que ustedes lo han visto, Olver nos está ayudando a ese filtro, pero adicionalmente les han pasado algunas hojas para poder trabajarla hacia las preguntas. ¿Cómo si lo tenemos preguntas? que sí quiero decir es que en todos los foros siempre se dice y contestaremos el resto de preguntas, pero realmente nosotros recibimos muchos foros y nunca nos llega la respuesta. Pues nosotros estamos adquiriendo aquí un compromiso, y ese compromiso es que daremos respuesta a las que no estén allí, y creo que levantan la mano para que por favor le pasen hojas a personas que necesitan preguntas específicas. Entonces, por favor, me ayudan. Hay personas levantando la mano solicitando una hoja para que ya tengo varias allí. Aquí también, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Bueno, muy puntual para no alargarnos mucho, doctora Andrea, le preguntan a usted, a ver si entiendo bien la letra, ¿cómo motivar a pequeños productores a obtener el sello ambiental sabiendo que el costo de una certificación de finca sostenible pues resulta costoso? ¿Es posible una estrategia de subvención parcial o total? Gracias, Juan. Dígales que sí, por favor. Sí. Mira, son varias cosas. Como lo dije, creo que en la primera pregunta, el tema de la sostenibilidad requiere inversiones. Y en esa pregunta, el concepto que encierra, ni más faltaba, tienen toda la razón, que generan unas inversiones que son costosas para quien desea ser sostenible o tener esa inversión. Y también que le genere pues utilidades en ese aspecto. El sello, el certificado del sello ambiental, como lo decía Manuel ahorita, sobre el predio. Sobre el predio se pueden realizar bastantes prácticas que sean sostenibles. Por supuesto, va a requerir alguna u otra adecuación. No podemos decir que simplemente la manipulación sostenible por el dueño o por quien tenga el potrero o el predio pues es suficiente. Seguramente tendrá un manejo y una inversión, pero tiene que ver con el manejo de los recursos, con que tenga adecuado manejo de agua, de pasto, lo mismo los animales, etcétera, etcétera. Creo que la implementación que hemos hecho de la certificación del sello, que está en camino, finalmente fue el 15 de septiembre del año pasado, la idea es que podamos tener como esa hoja de ruta para incentivar a esos pequeños y medianos productores y gestores del predio en la actividad de ganadería sostenible. Respecto a las subvenciones, pues quisiera también tener un poco más claro ya en este momento cómo manejar de la mano con la agricultura y con el gobierno, bajo su nueva línea un poco de protección y ordenamiento alrededor del agua, protección de los recursos naturales, cómo empezarían a operar. Pero lo que sí tengo claro y sí puedo dar respuesta certera es que esto como está enfocado a la reconversión de la actividad ganadera a sistemas silvopastoriles, va a contar con todo el apoyo, por supuesto, de la institución y del Estado. Y en ese sentido, también como parte del gobierno esperaría que esa obtención de los certificados, primero que fuera de fácil trámite, una guía concreta de adopción y por supuesto que tuviera un financiamiento como negocio verde, como sistema silvopastoril, que les facilitara no solo hacer esa reconversión, sino que también la obtención del sello fuera más fácil, con menos tramitología y que tuviera algún tipo de subvención. Listo. Usted me avisa, Manuel, cuando paramos, porque es que son muchas preguntas, pero yo creo que nos alcanza un par más. Perfecto. A ver, don Peter, ¿el país puede contar con una segunda parte del programa Ganadería Colombia Sostenible?
¿Sí o no? No sé También si la díganos pregunta que sí, por es- favor. Yo diría que sí, o sea, digo, necesita una nueva fase. No sé si se va a llamar exactamente así, qué forma va a tener, pero creo que ya mencionamos, hay iniciativas como la iniciativa en Orinoquía con el Fondo Biocarbono, y son ese tipo de iniciativas que hoy en día también se pueden movilizar muchos recursos a nivel internacional, ¿no? Porque, digo, es ese financiamiento verde que están disponibles, hay diferentes fondos que como Banco Mundial también nosotros, o sea, uno de nuestros objetivos aquí en el país es de movilizar ese tipo de recursos y financiar iniciativas que tienen beneficios en cuanto a la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, yo diría, la respuesta sería sí, hay recursos disponibles, hay voluntad, ¿no?, entre aquí los aliados, y yo sí creo que va a haber una segunda generación de ese tipo de iniciativas. No sé si tendría el mismo nombre o si nos inventaríamos otro nombre, pero en general diría la respuesta es sí. Buena noticia también, Manuel. ¿Por qué un proyecto como el de ganadería sostenible en La Guajira solo va a durar 8 meses? Tiempo que no es suficiente para obtener resultados, le preguntan. Bueno, hoy tenemos un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que estamos realizando 912 hectáreas en Guajira y Cesar, biomas secos, en los cuales tenemos desafíos interesantes para hacerlo. Es el recurso con que contamos hoy, pero sabemos también que esta plata invertida por Colombia Sostenible, Fondo Colombia en Paz, BID, de estos 461 productores, pues 8 meses, digamos, realmente es 12 meses lo que estamos operando hasta el mes de abril del próximo año. Nuestra idea es que continuemos con algún tipo de recursos y apoyando a estos productores, pero hoy es muy puntual con ese tema del Banco Interamericano de Desarrollo, a lo cual doy mi agradecimiento desde la Federación Colombiana de Ganaderos, porque 461 pequeños productores, ganaderos de escasos recursos, pobres, hoy están contando y superando esa línea con sistemas silvopastoriles, acueductos ganaderos, energías fotovoltaicas, energía solar y energía eólica para mover, digamos, cercas eléctricas y demás, están trabajando. Yo diría que es una semilla y es una cuota inicial para trabajar más fuerte a estos biomas. Muy bien. Javier, ¿cuál es el alcance o el nivel de la subvención que se brinda en el proyecto Bosques Sostenibles y Partnership for Forest? ¿Termina hablando de acceder a créditos bancarios? Le preguntan. Entonces, el programa, el que te digo, es un programa mundial, digamos, tiene varios países, y lo que se busca es como tener aliados financieros que puedan apalancar esos proyectos. Entonces, como les digo, estamos hablando de montos por proyecto que pueden ser de alrededor de 5 millones. De hecho, Hacienda San José es, si no estoy mal, como de 6 millones de dólares. Y el modelo que se tiene, digamos, es un 20% de subvención. 75% es digamos, que la deuda capital y 5% asistencia técnica. Obviamente, digamos, la idea es que sea competitivo en términos financieros, digamos que para estos proyectos acceder a este tipo de créditos es mejor que a otros, pero digamos, como te decía, ese tema de la subvención que están pensada en 20%, digamos, puede cambiar, variar dependiendo del proyecto, del potencial, de cómo se vea, pero digamos, estamos pensando más o menos en ese rango. ¿Seguimos? Esta dice que puede ser para Claudia o para Andrea. Ustedes me dirán, la deforestación no la hace el agrolegal, la hace el narcotráfico y las actividades ilegales vinculadas al agro. ¿Qué hay para frenar esto?
No, y de hecho es cierto, o sea, es absolutamente verdad. Lo que pasa es que las actividades legales en nuestro país lamentablemente pues existen y desde el gobierno y desde la sociedad civil pues tenemos que encontrar entre todos una solución. Esto no es tan sencillo, pero justamente por eso antes decía yo que hay que desmistificar o desatanizar la ganadería, porque para nosotros es considerada una solución basada en la naturaleza. Así es como ese es el concepto que nosotros usamos, es decir, es una solución a enfrentar algunos retos climáticos y de pérdida de biodiversidad, y la idea es que justamente una ganadería sostenible pueda dejar de ser concebido como un círculo vicioso en el cual no es productivo porque lo estoy haciendo mal, entonces cada vez tengo que ir más y más lejos o empujando esa famosa frontera agrícola, sino que al contrario, de nuevo y teniendo una buena planificación, son sistemas que pueden convertirse en unos círculos virtuosos. Esa es la idea. Entre mejor se produzca dentro de los predios y con este paisaje ganadero sostenible, pues no hay ninguna necesidad de ir a deforestar. Pero estoy de acuerdo que gran parte del problema son las actividades ilegales y no solamente para deforestación, sino en general para la transformación de los suelos en nuestro país. Incluso la Orinoquía, en donde pues hay menos deforestación, sí hay una transformación de los suelos muy importante que también tiene unas consecuencias tanto en productividad como en cambio climático y pérdida de biodiversidad, pero que se debe a otras actividades pues que no deberían estar ahí. Muy bien, Claudia, gracias. A ver, ¿quién quiere contestar esta porque no tiene un destinatario específico? Los ganaderos somos cultivadores de alimentos. ¿Debe el Estado promover los distritos de riego para desarrollar la siembra de árboles y se necesitan créditos blandos? Quien quiera. Creo que le tocó a usted, Manuel. No, por supuesto. Pues claro, definitivamente. Y lo uno también a esos desafíos que tenemos. Hoy tenemos agua en exceso en muchas zonas, pero también tenemos unos veranos muy fuertes donde ha diezmado nuestra productividad y eficiencia. Los distritos de riego se requieren, es una actividad del gobierno, es una actividad del Estado que pueda apoyar esos procesos para ser esos cultivadores del agro en sistemas ganaderos. Entonces, se requiere y necesitamos reconvertirlo. La hoja de ruta que comentaba Andrea sobre la ganadería sostenible lo manifiesta, lo escribe y lo promulgamos hacia tener conservación de alimentos, agua para poder hacer el ejercicio y de todos modos energía, y mucha de esa energía limpia, energía renovable para moverlos. Manuel, y la última para usted a propósito, ¿cuáles son los incentivos para la implementación de sistemas silvopastoriles en terrenos poco fértiles? Perfecto. Y en terrenos poco fértiles y fértiles tenemos incentivos, ¿cierto?, que son transversales. Empecemos hablando sobre los terrenos poco fértiles para terminar en los incentivos. Un terreno poco fértil, digamos que pueden ser tierras que o fueron erosionadas o tierras que tienen su muy poca materia orgánica y que requieren unos trabajos de reconversión, unos trabajos de restauración para hacerlo. El principal incentivo que tenemos para esas zonas es, uno, que en compañía de la UPRA, como lo estábamos mencionando, pues lo hagan dentro de los estándares y los sitios donde se puede hacer. Pero con baja materia orgánica necesitamos trabajar y reconvertirla. Ahí tenemos muchas acciones particulares, una de ellas es la lombricultura, otra es el compostaje, otros son todos los trabajos que lo pueda mejorar en ese tema. Pero respecto a incentivos, digamos, hay unas zonas de conservación y demás. Hay un incentivo que buscamos como ganaderos, es el económico, el monetario. ¿Y qué respuesta le podemos dar a un productor en una zona que requiere mejorar esos terrenos, pero requiere recursos? Esos recursos o son de cooperación internacional o son directamente del banco. Y yo quiero atarlo a una de las preguntas que estaba allí. Hoy tenemos ganadería sostenible, tenemos recursos Finagro que se transitan hacia banco agrario y banco privado con
IBRs o DTFs que vienen sumando un 10% efectivo anual. Que para las tasas que están hoy y para los fenómenos inflacionarios que tenemos, pues se vuelven atractivos para poderlo hacer. Pero no es suficiente ese recurso, por eso lo estaba comentando Javier. Bancos como Bancolombia, Banbogotá y otros bancos, el mismo Banco Agrario, están explorando ya que esto sin asistencia técnica no funciona. Aquí requerimos una asistencia y no cualquier tipo de asistencia técnica, una asistencia técnica especializada. Eso o por incentivo, y un tipo de incentivo es que el primer año lo paga el productor, sí. El primer año va mitad y mitad, ¿sí? 50-50 con algún tipo de incentivo, el siguiente puede ser 75% el productor y así va teniendo gradualidad, pues vamos introduciendo la asistencia técnica especializada. Eso también tiene que trabajarse desde los diferentes proyectos del gobierno, la asistencia técnica, el extensionismo, la ley del SNIA tonificado, tiene que llevar a trabajarlo. ¿Qué más incentivos tenemos allí? El mercado. El mercado tiene que ser el jalonador de productos sostenibles, leches sostenibles, quesos sostenibles, como tenemos ya en Caquetá, como podemos tener en la Orinoquía y como tenemos también aquí en la región Caribe, tienen que visibilizarse con un incentivo al precio. Sí, claro, la ganadería sostenible también tiene que intensificarse porque no es lo mismo producir 1 kilo de queso bajo ambientes no sostenibles a 1 kilo de queso que con tranquilidad el productor sabe y puede llegar a pagar un plus. Que vaya productor, porque definitivamente son ustedes, digamos, quien tiene un ejercicio muy fuerte para hacerlo. ¿Qué otro incentivo tenemos? Y reto a su vez es que nuestra comunidad internacional y nuestros nacionales comprendan que nosotros somos un sector que trabaja de una forma ardua de sol a sol, 24/7, 365 días al año, proveyendo 7.500 litros de leche a la economía. Llegamos cerca al 1.000.000 de toneladas equivalente carne canal de carne bovina que entran a estos torrentes. El incentivo es que nos reconozcan esos precios que tenemos, que se irrigue a los productores y que tengamos siempre una paz duradera en este país y muy sostenible. Hoy celebramos todo lo que se está haciendo con el gobierno. Esas 3 millones de hectáreas son un desafío importante, con crédito, con vías, con educación, con sistemas silvopastoriles, con alianzas como las que estamos teniendo aquí, para que con orgullo, tranquilidad y seguridad podamos ir todos los días a cualquier hora a nuestras fincas para que con biodiversidad, ambientes sostenibles, seamos siendo un país que participa con el 1.4% de la riqueza, de la generación de riqueza en carne y leche, que somos más de 650.000 productores trabajando en esto, atados a esas cadenas de valor. El incentivo es que seamos muy orgullosos de ser ganaderos y con la frente en alto, que ni somos deforestadores ni estamos arrasando el medio ambiente. Al contrario, estamos aquí porque queremos aprender aún más y trabajar y dar esa enseñanza al mundo. Pues Manuel, muchas gracias a usted, a Fedegan de nuevo por la invitación. Para mí fue un gusto de verdad poder moderar un panel sobre un tema tan importante y en un tono tan constructivo de verdad como el que estamos anotando el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en Noticias RCN. Por favor, yo veré. Gracias.